¿Cómo logró una mujer doblegar a los hombres más poderosos de Roma sin desenvainar una espada? Entre el resplandor del Nilo y las sombras de la política romana emergió una figura que retó a los imperios, fascinó a los generales y selló su nombre con la tinta de la eternidad: Cleopatra, la última gran soberana de Egipto. Pero más allá del mito se esconde una historia de inteligencia, ambición y tragedia que pocos se atreven a revelar. Hoy viajaremos al corazón del antiguo Egipto para comprender cómo una mujer se convirtió en diosa y en leyenda. Retrocedamos en el tiempo, a las orillas del delta del Nilo, a una ciudad nacida del sueño de Alejandro Magno. Allí vino al mundo una niña que no sabía que un día sería adorada como una deidad viviente. Su nombre, Cleopatra VII Filopator. Su destino, desafiar el poder de Roma y resistir el paso del tiempo. Alejandría no era una ciudad común, era el faro del saber antiguo, el cruce de civilizaciones, una joya helenística en tierras egipcias. Fundada por Alejandro y gobernada por la dinastía ptolemaica, era una urbe donde el poder griego se imponía en una tierra que nunca lo aceptó del todo. En ese mundo dividido, nació Cleopatra, y desde joven dejó claro que no seguiría los pasos de sus antecesores. Mientras los antiguos ptolomeos hablaban solo griego y despreciaban la lengua del pueblo, ella rompió esa tradición. Fue la primera de su linaje en aprender egipcio, no solo por estrategia, sino por convicción. Cleopatra no solo quería gobernar, quería pertenecer. Ese acto de comunicación fue tanto político como simbólico. Se ganó la devoción del pueblo y empezó a cimentar su imagen como la reina de todos, no solo de una élite extranjera. Desde niña fue formada como futura monarca. Rodeada de sabios, recibió educación en filosofía, política, matemáticas y astronomía. No era una princesa cualquiera, sino una mente brillante en una corte plagada de traiciones. Se cuenta que hablaba al menos 7 idiomas, lo que la convirtió en una diplomática y estratega sin igual en una época donde las palabras podían ser más poderosas que las armas. Pero su infancia estuvo lejos de ser tranquila. En el palacio ptolemaico reinaban la ambición, la traición y la lucha constante por el poder. Cleopatra aprendió pronto que, para mantenerse con vida y alcanzar la corona, debía dominar tanto el arte de la guerra como el de la seducción. Mientras ella se preparaba entre las intrigas palaciegas, Roma crecía como una amenaza imparable. Egipto, con su riqueza y su aura mística, era un objetivo codiciado. Nadie imaginaba que una joven nacida en una dinastía moribunda estaba destinada a desafiar al mayor imperio de su tiempo. Cleopatra aún era una niña, pero su historia ya era una leyenda en formación. Porque en una ciudad donde el conocimiento era más valioso que el oro, ella se forjó como una reina distinta, una cuyo poder nacía del intelecto. Alejandría no era solo una capital, era un santuario consagrado al conocimiento. En sus calles de mármol y entre estanterías repletas de papiros milenarios, una reina comenzó a construir su inmortalidad. A escasos pasos del Palacio Real se alzaba la joya intelectual del mundo antiguo, la Biblioteca de Alejandría. Aquel templo de sabiduría reunía textos de todas las civilizaciones conocidas, desde medicina procedente de la India hasta filosofía helénica, pasando por matemáticas babilónicas y poesía del Nilo. En ese entorno donde el saber era venerado como un dios más, Cleopatra absorbía el conocimiento como si su destino dependiera de cada palabra leída. No era solo una figura de belleza enigmática, era una mente brillante, capaz de dialogar con filósofos, debatir con científicos y entablar conversaciones diplomáticas en su idioma. Se decía que dominaba al menos 7 lenguas: griego, egipcio, latín, hebreo, árabe, persa y quizás más. En una época en que las alianzas se tejían con palabras, ella no requería traductores, su voz era su mejor defensa. Sin embargo, su ambición no se limitaba al intelecto. Cleopatra entendió, desde temprano, la fuerza simbólica de la religión. Al asociarse con la diosa Isis, figura maternal y divina del antiguo Egipto, no solo se proclamó reina, sino que se elevó al estatus de divinidad. Su mensaje era claro y poderoso: no era simplemente una gobernante, era la encarnación de una deidad viviente. En una sociedad que veneraba lo sagrado, esa imagen era más temida que cualquier ejército. Muchos enemigos la subestimaron, convencidos de que una mujer culta jamás podría soportar el peso del poder imperial. Pero Cleopatra comprendía lo que ellos ignoraban: el verdadero dominio nace del símbolo, y la inteligencia dirige la espada. Cada discurso, cada alianza, cada gesto público respondía a una estrategia meticulosamente calculada. En un mundo dominado por hombres y por la fuerza, ella eligió reinar a través de la astucia, el misterio y la persuasión sutil.
mientras sus rivales la observaban con recelo, Cleopatra ya estaba desplegando su juego en el gran tablero de la historia. Su ambición iba más allá de Egipto, quería enfrentarse al coloso romano. Y para ello, no bastaba con el trono, debía transformarse en leyenda. Pero, ¿qué sucede cuando una mente prodigiosa se cruza con el hombre más influyente del mundo? Roma lo tenía todo, excepto Egipto. Y Egipto aún conservaba lo que más anhelaban los romanos: grano, riqueza, mito. En medio de conflictos internos y presiones externas, Cleopatra fue depuesta por su hermano y enviada al exilio. Pero no estaba dispuesta a desaparecer de la historia. En el desierto, el destino, o su astucia, le ofreció una oportunidad. Roma había llegado a sus puertas y, al mando, Julio César. Lo que ocurrió no fue casualidad, sino parte de su plan. La historia cuenta que Cleopatra se presentó ante César escondida en una alfombra enrollada. Aquella entrada dramática selló el inicio de una de las alianzas más célebres del mundo antiguo. Pero no fue su belleza lo que conquistó al general, sino su inteligencia, su audacia, su visión de imperio. Cleopatra no buscaba romance, buscaba poder. Y César supo reconocerlo. Gracias al respaldo de Julio César, Cleopatra logró recuperar el trono de Egipto, devolviendo el esplendor a su reino, aunque ahora bajo la tutela y el poder creciente de Roma. Lo que comenzó como una alianza estratégica pronto se transformó en una conexión apasionada entre dos figuras intensamente ambiciosas. Su relación escandalizó a la élite romana. ¿Cómo podía el general más ilustre del imperio tener un hijo con una reina extranjera? ¿Cómo se atrevía a rendir culto a Cleopatra como si fuera una diosa romana? Pero a César poco le afectaban las críticas. Estaba cautivado por ella. Roma y Egipto se unieron no solo por política, sino por una historia de amor que desafiaba toda lógica imperial. Cleopatra no solo conquistó el corazón del líder romano, también hizo acto de presencia en Roma como una auténtica divinidad oriental. Su llegada deslumbró a todos con una puesta en escena imponente que dejó atónito al Senado. Sin embargo, con el poder también vienen los enemigos. En el 44 a.C., César fue asesinado brutalmente en el Senado. Cleopatra, golpeada por la tragedia pero aún decidida, regresó a Egipto. Su hijo, Cesarión, se convirtió en el símbolo viviente de la unión entre Egipto y Roma. La muerte de César no marcó el fin del juego, solo el comienzo de una nueva partida. Roma estaba sumida en el caos, y Cleopatra, siempre observadora, preparaba su siguiente jugada. El escenario político cambió. Otaviano, heredero adoptivo de César, y Marco Antonio, su más leal general, disputaban el control del imperio. Mientras tanto, al sur del Mediterráneo, Cleopatra aguardaba su momento. Sabía que las crisis abren oportunidades. Marco Antonio, impulsivo y temerario, era lo opuesto a César. No compartía su cálculo frío, pero tenía el carisma suficiente para movilizar ejércitos. Y cuando necesitó apoyo, volvió la vista hacia Egipto. Cleopatra lo recibió no solo como una soberana, sino como una encarnación divina. Su entrada en la ciudad de Tarso fue legendaria: una barcaza dorada, velas púrpuras, perfumes embriagadores, música celestial. Marco Antonio no tuvo defensa ante semejante despliegue. Quedó cautivado. Pero Cleopatra no buscaba romance, sino poder. Él, con su ambición y vulnerabilidad, era la pieza perfecta para proteger Egipto y desafiar a Roma. Su relación fue un cóctel de política, pasión y excesos. Se convirtieron en una pareja que escandalizaba a Roma con sus fiestas lujosas y sus decisiones audaces. Sin embargo, mientras celebraban, Otaviano tejía su venganza. La imagen de Cleopatra fue transformada en propaganda: una reina extranjera, seductora y peligrosa, que manipulaba a un héroe romano. Para muchos, ella encarnaba la decadencia oriental que amenazaba la civilización. La tensión escaló hasta el punto de ruptura. La guerra era inevitable. Cleopatra y Marco Antonio enfrentaron a Otaviano en la batalla de Accio. Lo que debía ser una demostración de poder terminó en desastre. Rodeados y superados, huyeron, y con ello se desvaneció el sueño de un nuevo imperio que desafiara a Roma.